Ya. Iniciar grabación. Ya, chicos, ¿qué tal? Necesito que, como el ciclo pasado, no me pongan los videos, porfa, los que más puedan. Y de todas maneras me prendan el micro cuando pase lista. ¿Ya? A ver, Rosy Anco. Presente, profesora. Ya. No se olviden, bueno, de los videos, porfa, ¿ya? Igual cuando participemos en clase también. Rebeca Arcaya. Presente. Camila Arcaya. Presente. Luis Auqui. Presente, profesora. Ya, nadie prende la cámara. Y a partir de la próxima clase sí necesito que me prendan la cámara, chicos. Es parte de del requerimiento, ustedes saben ya. Johnny Bazán. Buenas tardes, presente, profesora. Ya. Diomar Benavides. Presente, profesora. Rodrigo Bosa. Presente, profesora. Henry Carpio. Presente, profesora. Luis Castro. Presente. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Fernando Condori. Presente, profesora. Kelly Coronado. Presente, profesora. Jonathan Cuadros. Presente, profesora. Mauricio Flores. Presente, profesora. Nahuel Jara. Presente, profesora. Kevin Marín. Kevin Marín. Él no está. Renato Mendoza. Renato Mendoza, no está. Richard Mendoza. Presente, profesora. Juan Mitma. Presente. Josué Moreno. Presente. Ana Victoria Nazario. Presente. José Paco. Presente, profesora. Abel Pasache, perdón. Presente, profesora. Candy Flor María Quispe. Presente, profesora. Flor Raime. Flor Raime. Presente, Miss. Lo Reime. Ya. Grecia Reyes. Presente, Miss. María Roa. María Fernanda. Hola. Presente, profesora, ¿cómo está? Henry Roque. Presente, profesora. Presente, Henry. Nelvin Ruiz. Presente, profesora. David Saldívar. ¿No está? Arturo Saxa. Presente, profesora. Tú también has estado en alguna tesis, ¿no? Me parece. Me suena tu apellido, tu nombre. Giancarlo Sí. Torato. ¿Sí? Presente, profesora. Torato. Ya. Diego Vega. Presente, profesora. Gustavo Velarde. Presente, profesora. Franco Velázquez. Franco Velázquez. Presente, profesora. Está. Así está. Ya. David Venegas.
Presente, profesora. Y César Vera. Presente, profesora. Ya, a ver, me parece, ahorita alumnos asistentes 33. Sí, está bien, grabar. Ya, chicos. A ver, primero, me presento. Bueno, soy Juliana Barraza. Quería comentarles, a ver, vamos a ir avanzando de todo un poco, sobre la hora. Como somos bastantes y nos demoramos en la asistencia, yo sé que tienen hasta las 5:10, ¿ya? Entonces voy a empezar a pasar como 5:07 siempre para que después, bueno, pueda hacer un repaso y ya está, ¿no? Lleguemos a las 5:10 y no perdamos mucho tiempo, ¿ya? Hoy día sí a mí se me pasaron unos minutos, básicamente. A ver, entonces, bueno, vamos a empezar porque ya son casi 5:20. La clase de hoy es introductoria y en general quería, a ver, no sé si ven la pantalla. Sí están viendo, ¿no? Sí, profesora. Sí se ve. Ya. Lo que vamos a hacer es que... Ay, me fui, espérense, no sé qué hice. Lo que vamos a hacer es que la próxima clase vamos a elegir al delegado. Felizmente nos han dado un poquito más de tiempo. Más bien, sí, por casualidad me olvido, porque a veces por avanzar me olvido de esas cosas, me avisan, ¿ya? A ver, bueno, primero, como todos saben, pues el curso es Gerencia de Proyectos de Construcción. Entonces, vamos a ir viendo ahí poco a poco. ¿Quién me quiere comentar un poco qué es lo que espera del curso? Yo sé que es un curso obligatorio, entonces para muchos es como que, bueno, pues no es un electivo que es el que quieren llevar, ¿no? Entonces, quiero saber un poco qué esperan, qué entienden ustedes por este curso. ¿Quién me quiere comentar? Generalmente no le atinan, ¿no? Así que no se preocupen. Seguro María Fernanda, que ya está llevando tesis conmigo, tiene un poco más de idea, pero ella no vale. Justo iba a participar, profesora. Ya, tú segunda, que alguien más participe. Nadie se atreve. Cualquier idea, no se preocupen. Alguien. Chicos. Chicos, uno. Dale. ¿Quién ha levantado? Ya, Nelvin, a ver, cuéntame. ¿Ya te arrepentiste? No, cuéntame. Cuéntanos. Uy, alguien se fue. No sé si Nelvin se arrepintió. Profesora, ¿sería el curso que dirige, cómo se llaman los proyectos en sí, como la evolución de planificación de obras? Ya, eso es lo que muchos suelen pensar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, ahora sí, esto para todos también, después Rosy también que diga su comentario. La gerencia de proyectos de construcción, si bien son proyectos de construcción, porque obviamente somos ingenieros civiles, no necesariamente está enfocado solo a la parte de ejecución de la obra, ¿no? Que es en sí el momento en que el contratista entra y pues se trabaja en ejecutar la obra, ¿no? Creo que sí, pues normalmente nuestros cursos han sido enfocados de alguna forma a esa parte, ¿no? La parte de la obra. En nuestro caso, vamos a hablar del proyecto en general, ¿no? Desde que se concibe la idea de negocio incluso, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Desde que se concibe la idea hasta que se cierra el proyecto y se entrega al usuario final, ¿no? En este caso, por ejemplo, entonces pasamos por la etapa de diseño, ¿no? De los planos, el expediente técnico, como muchos lo conocen, ¿no? Luego ya la obra, ¿no? Y así hay varias aristas, ¿no? Entonces, la gerencia de proyectos tiene esa visión, ¿no? Que es distinta a solamente enfocarnos en
en la obra en sí, que es la ejecución, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer en este curso es como que alejarnos un poco más de la obra. Igual vamos a ver varios temas, pero principalmente vamos a ver el negocio en sí, ¿no? Todo, y vamos a ir viendo pues que es bastante interesante, que hay muchas etapas y de alguna manera nos va a abrir un poco más la mente, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, Rosy, dime qué es para ti. Sí, profesora, justo iba a comentar que entiendo por gerencia de proyectos que se refiere a acciones estratégicas que vamos a tomar en cuanto a la planeación, ejecución, monitoreo de un proyecto hasta finalizar la entrega, ¿no? Que básicamente es lo que mencionó, profesora. Sí, un poco eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ciertos lineamientos, ciertas prácticas, vamos a ver que tampoco no es un manual, ¿no? Donde se dice, ya, paso 1, paso 2, paso 3, no. Todo depende, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Que ante cualquier pregunta normalmente va a ser depende, ¿no? Porque pues hay proyectos más chiquitos, más grandes, más complicados, hay personas involucradas, ¿no? Entonces, no todo es blanco y negro, ¿no? Y es así la realidad, ¿no? Entonces, un poco que vamos a comentar sobre eso. Tiene mucho que ver con experiencia y lo vamos a ver, pero justamente para eso vamos, también pues yo voy a dar ejemplos, ¿no? Porque sí hay una parte, sobre todo la primera, hasta antes del parcial, que podría ser bastante teórica, ¿no? Pero, nada, siempre lo vamos a completar con casos, no se preocupen. Y ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo va avanzando, ¿ya? Entonces, sí les voy a pedir que, en general, la mayor cantidad de clases, sí son clases largas, o sea, entonces sí, como les digo, 5 y 7 máximo tomo lista, para que ya a las 5 y 10, 5 y 12 empecemos, ¿ya? Bueno, algunos otros lineamientos, a ver, antes que yo me presente, la elección del delegado la vamos a hacer la próxima clase. Quería hablarles del sílabo y luego me presento, ¿ya? Acá en esta presentación no la actualicé, pero vamos a verlo aquí. Sí se ve, ¿no? Mi pantalla, el sílabo. En general, bueno, vamos a revisar en este curso la primera parte, como les decía, la clase de hoy y de mañana, del miércoles va a ser como un marco teórico con definiciones, sí va a haber tiene temas bastante teóricos también, ¿no? Y luego vamos a empezar a ver todas las áreas de conocimiento que ya les voy a explicar, que son 10 a lo largo del curso hasta el parcial. En el parcial terminamos con, bueno, está la gestión de integración, del alcance, tiempo, vamos a ir revisando cada una, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones e interesados. Y al final, antes del parcial, me parece, sí, vamos a hacer una clase de riesgos, después del parcial, el taller de riesgos. Siempre lo voy a tratar de complementar con casos, dentro del tiempo posible, ¿ya? Y luego, en la siguiente etapa, que ya es después de riesgos, que es después del parcial, vamos a ver gestión de contrato, conflictos, crisis, gestión socioambiental, negociación. Son temas que engloban a toda como les digo, la gerencia de un proyecto, ¿no? En general, ¿ya? Vamos a ver, en verdad, bastante información, es bien interesante, y nada, la idea es que sí participen, eso era un poco lo que les quería comentar acá con las prácticas. Antes había una nota de que era el 10% de participación, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente un gerente de proyecto, pues, no es alguien que está detrás de su computadora trabajando y no habla con nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, un poco que este curso invita a que también podamos abrirnos y conversar, ¿no? Y no ser tímidos, ¿no? Y todo eso. Entonces, sí nos importa bastante el tema de la participación. Y por eso, en las prácticas, hay 2 prácticas de estas 3, que son la semana 6, la semana 10 y la semana 13. 2 de estas prácticas que van a ser, no me acuerdo si no grupales o individuales, pero bueno, van a ser casos. Entonces, lo que dentro de todos los 20 puntos, 3 puntos van a ser para participación. Entonces, yo desde hoy, todos quienes estén participando, voy a ponerles cierto puntaje,
¿no? Y siempre la participación va a estar en constante evaluación, ¿ya? Eso a lo largo de todas las clases. Y como les digo, en 2 de las prácticas va a valer 3 puntos de los 20, o sea, ya va a ser sobre 17, ¿ya? Eso les quería comentar. Bueno, luego las prácticas, que la primera va a ser en la semana 6, lo más probable es que sí sea sobre casos prácticos, en la semana 10 y en la semana 13. Va a haber una de ellas que sí es totalmente teórica. Ya les voy a explicar por qué, un poquito más adelante. Porque, bueno, ahora les explico porque si no, no avanzo. Si no, me quedo ahí contándoles de todo un poco. Después, bueno, el parcial, que sí mejor dicho, son casos que se resuelven en grupo en ese momento, ¿no? Son 3 horas. Y sí es importante que vayan viendo también sus grupos, porque la idea es que sea un mismo grupo a lo largo de todo el curso, ¿ya? Nosotros somos 30 y ¿cuántos les dije? Espérenme. Ay, ya se fue. 36, si mal no recuerdo. Entonces, si somos 36, ya tenemos que ir viendo grupos de 5, 6 por 5, 6 por 6, 36. Sí, pues, sí, ¿no? No. 6 por 5, 30. De 5. 7 por 5, 35, ¿no? 7 grupos de 5. Claro. 7 grupos de 5. Y uno va a tener que ser de 6. ¿Ya? Así vamos a hacer. Normalmente no me gustan los grupos de 5, pero ustedes son bastantes. Que va a servir para el trabajo final, creo que para una práctica, no recuerdo del todo, y para el trabajo final. Y bueno, y así también van a ver casos, porque vamos a ver que el curso puede ser un poco teórico, entonces voy a tratar, como les decía, de meterles casos, y esos casos también los vamos a hacer grupales, ¿no? Con la idea de que todos trabajen y practiquen, ¿ya? Bueno, acá está la bibliografía del curso, que también la vamos a explicar a lo largo del... hoy, un ratito. Porque sí quería comentarles acá. En general, el curso indica la guía del PMBOK, que es lo que vamos a hablar en un ratito, número 7. Pero también les recomiendo que saquen la guía número 6, y ya les voy a explicar, porque igual vamos a revisar esa anterior, ¿ya? Y luego, bueno, habla de otros libros que también son interesantes, que son parte de, pues, las buenas prácticas de la gerencia de proyectos. Entonces voy a cerrar aquí. Ya. Bueno, ahora sí, como presentación, bueno, yo soy Juliana Barraza, soy ingeniera civil, soy de la misma universidad de la UPC, salí hace mucho tiempo, bueno, no tanto, en el 2004 salí, y empecé a trabajar, bueno, terminé el primer puesto, entonces me fue bien ahí directamente, y en esa época pues Graña Montero era Graña Montero, entonces me llamaron y empecé a trabajar ahí. Trabajé 4 años en Graña, que el cual me enseñó, la verdad es que tuve una muy buena escuela ahí, me enseñaron mucho de Lean Construction, de buenas prácticas realmente, ¿no? De cómo se hacen las cosas, y cómo fue, sí, ay, ¿quién me habla? Sí, levanten el micro nomás, ¿ah? Ahí. Y como, ay, se me fue. Y como, empecé trabajando en obra, ¿no? Que es un poco, creería yo, que si se quieren dedicar a la gerencia, en general, no solo a la gerencia, incluso si quieren ser ingenieros estructurales, por ejemplo, yo sí soy de la idea y considero de que es bien importante de que pisen una obra, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es la consolidación de todo lo que se preparó al inicio, ¿no? Ustedes saben que un proyecto empieza pues con la idea, luego pasa al diseño, que son los planos, ¿no? El expediente técnico, y como dicen, pues, como se dice, papelito aguanta todo, ¿no? Entonces, un proyecto puede estar aprobado, pero le puede faltar bastante para construirse, ¿no? O puede tener incompatibilidades, que eso ya deben de haber escuchado, ¿no? Puede tener muchos problemas, y realmente si un proyecto no está bien hecho,
en la ejecución es donde van a saltar todos esos problemas y empiezan pues los famosos adicionales o los retrasos de obra y todo eso, ¿no? Entonces, haber visto como que a primera mano esta parte, ¿no? De los problemas consolidándose fue muy importante para mí, ¿no? Porque me hizo ver pues la importancia de todo lo anterior, ¿no? Entonces, lo mismo les digo, ¿no? Si quieren ser, por ejemplo, ingenieros estructurales, es igual, porque uno se da cuenta ya con la experiencia, pues, y dice, ya, este ingeniero nunca ha pisado de obra, ¿no? No sabe cómo es una obra, porque, pues, te pone, no sé, pues, ¿no? Un tipo de proceso que es totalmente fuera de lugar y no se puede construir así, ¿no? No sé si me llegan a entender. Entonces, ese criterio se forma, creo yo, estando pues a pie de obra, ¿no? Bueno, y entonces después de eso, también ahí en Graña, ya un poco antes de irme, formamos un proyecto piloto para formar el área de calidad, que es como la PMO que vamos a ver ahora de las gerencias de proyectos. Entonces eso también me empezó a dar la señal pues de irme por este camino, ¿no? Y me fui a estudiar una maestría a España en gerencia de proyectos de construcción. Y ahí trabajé 4 años en una gerencia de proyectos, ¿no? Aquí en el Perú hay gerencias de proyectos, pero finalmente, o sea, se llaman más supervisiones, ¿no? Es un poco ese enfoque. Una gerencia suele ser un poco más como siempre desde el principio, acompañando al cliente ¿no? que te contrata. Es un cliente que normalmente no conoce de construcción y entonces contrata a un gerente de proyecto para que le lleve todo el proceso, ¿no? De la obra, no solo de la obra, pues desde el diseño justamente, ¿no? Hasta la entrega de esta edificación, bueno, en general cualquier tipo de obra que se asigne, ¿no? En el caso del Estado, por ejemplo, sí, pues el supervisor hace esta tarea, ¿no? Que puede ser también un puente, una carretera, ¿no? Desde el inicio, ¿no? No tiene que estar solamente en la obra, puede ser desde antes, desde el desarrollo de los planos, ¿no? Y bueno, y luego volví y trabajé casi 10 años en Intercorp, en Urbi, que es una gerencia de proyectos justamente, y vimos pues todos los proyectos así de gran envergadura del grupo, ¿no? Entre ellos el cuartel de San Martín, no sé si lo han escuchado, que se desarrolló bastante hasta que, bueno, ya nos dieron más permisos. Y luego trabajé en Innova Schools, que también fue un reto bien interesante, sobre todo por la cantidad de colegios que se construían a la vez. Y luego trabajé en UCIL, en la Universidad San Ignacio de Loyola, en el área de infraestructura. Entonces también siempre, ¿no? Con el cliente, que bueno, en este caso era el dueño, y todos pues las áreas de educación, ¿no? De las carreras, que ahí pues teníamos todas sus necesidades que teníamos que cumplir, ¿no? Y bueno, hoy en día estoy de consultor independiente, ¿no? He decidido más que todo hacer eso y por eso es que también estoy enseñando un poco más. Siempre he enseñado en la universidad. Desde casi que salí de la universidad enseñé, primero en arquitectura, por eso ven que mi código es PCAR, ¿no? Como de arquitecta, pero no soy arquitecta, soy ingeniero civil. Y bueno, no sé, no me pueden cambiar el código, ¿no? Pero ya ahora sí solo enseño en ingeniería civil. Y bueno, María Fernanda, como que sabe, estoy enseñando también bastante, siendo asesor de tesis, ¿no? Bastante. Y principalmente este curso, este ciclo he enseñado solo este curso. He enseñado también planificación, pero esta vez solo gerencia de proyectos. Así que estoy feliz porque a mí me encanta este curso. Y bueno, esa soy yo. Así que nada, la elección del delegado lo vemos la próxima clase, como les digo, ya vimos esto de aquí. Y entonces vamos a empezar con un poco de definiciones, ¿no? Y marco referencial para la dirección de proyectos. Antes de pasar aquí, quiero como que saber o estar segura o en todo caso explicarles algo un poco más global para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿ya? Primero, quería saber, a ver, ¿cómo surge o sea, estamos en gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, antes de definir el proyecto, ¿ustedes cómo creen que surge un proyecto? O sea, ¿cómo existe un proyecto? ¿Cómo así se genera un proyecto? ¿Quién me dice? Pueden participar, los que quieran. Bien, ya.
partir exacto. de una necesidad, profesora. Así es. Espérense que me van, qué bueno que sean participativos, pero espérense que me van a ganar algún ratito. Tengo que apuntar, eso es lo malo, de todos los que participan. Un ratito. Hasta que me vaya acostumbrando a... Mejor voy a imprimirlo para la próxima. Un segundo. Ya, a ver, ¿quién habló? Porfa. Perdón que... Rosy Anco, profesora. Anco, ya. Ya, exacto. Tú dijiste, Rocío, a partir de... ¿Qué me dijiste, perdón? ¿Una necesidad o me inventé? Sí, a partir de una necesidad, sí, profesora. Ya. Henry también, ¿no? Necesidad de un cliente, también hablan Diego Vega de una necesidad social y Giancarlo Torato necesidad, ¿no? Entonces, denme un segundo. No va a ser así siempre, solo que me tengo que acostumbrar. Un segundo. He debido imprimirlo y no lo impreso. Ya bueno. Exacto, ¿no? Surge entonces de una necesidad, como dicen todos. La necesidad efectivamente puede ser una necesidad social, que sería en el caso de una entidad del Estado, ¿no? Por ejemplo, imagínense pues, vamos a construir el metro de Lima, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque realmente hay una necesidad de transporte, ¿no? Del transporte de las personas, de que puedan llegar a sus destinos de manera rápida, más económica, etcétera, etcétera, ¿no? Necesidad o idea también, ¿no? Como se dice. Después, también pues, esa sería la social, ¿no? O por ejemplo, no sé, hacer un puente, ¿no? ¿Para qué puede ser un puente? Para justamente conectar una ciudad con otra, ¿no? Una carretera igual. Esa es una necesidad social, ¿no? O también puede ser la necesidad, como dice Henry, la necesidad de un cliente, ¿no? Que en este caso, pues, lo más normal sería que sea una, como digo, depende todo, ¿no? Por eso estoy tratando de generalizar. El cliente, ¿qué va? Sí, una oportunidad de negocio, exacto, Luis Fernando. Entonces, la oportunidad de negocio o la necesidad de un cliente, ¿qué es? O sea, ¿por qué se llama una oportunidad de negocio? ¿Qué es lo que realmente está buscando esta persona que quiere hacer ese proyecto? ¿Qué es lo que busca al hacer ese ajá, ¿no es cierto? Una utilidad, busca un retorno, ¿no es cierto? Busca un retorno. Entonces, un retorno económico, ¿no? Entonces invierte y con la idea, pues, de que obviamente gane más plata, ¿no? De nada serviría hacer tremendo esfuerzo para que al final no te llegue a ganar dinero o se pierda dinero, ¿no? Mejor me quedo echado en mi cama y no hago nada porque voy a tener más plata, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? Por eso, recuerden, por ejemplo, el tema de los adicionales es un tema, ¿no? Porque finalmente el cliente esperaba que iba a gastar A y termina gastando Z, ¿no? Entonces, termina pudiendo ser un fracaso, ¿no? Entonces, una vez que se genera la necesidad, ¿qué pasa después? ¿Quién cree que quién me dice? ¿Qué pasa? O sea, ya, voy a hacer este proyecto, ¿no? Muy bien. Entonces, después de la necesidad viene la planificación, ¿no? La planificación del proyecto. Sí, igual vamos a ir viendo los ciclos de vida y todo, pero en líneas generales, como dice, sí, se evalúa en realidad la factibilidad viene un poco antes de la planificación, ¿no? Porque la factibilidad, como dice Rodrigo, al final, Rodrigo Bosa, al final lo que hace es, pues, ir viendo si es factible, justamente, hacer el proyecto. Lo que pasa es que normalmente en el Estado, para justamente no gastar mucho de golpe, se va haciendo, ¿no? El estudio, después de una necesidad, se hace el estudio de prefactibilidad, que es como que, a grosso modo, si conviene o no conviene hacerlo, ¿no?
O sea, en este caso, como es social, normalmente se dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a construir un puente de tal sitio a tal sitio, entonces, claro, se ve realmente cuántas personas van a beneficiarse de eso y lo comparan pues con la inversión que se va a hacer y así se va avanzando, ¿no? Después viene la factibilidad, entonces ya se va desarrollando un poco más el proyecto y se va ajustando un poco más los costos, ¿no? En el caso del privado, digamos, esa factibilidad se va haciendo de acuerdo a lo que el cliente quiere, ¿no? Pero todo eso es planificación, de alguna forma, ¿no? Después de la planificación, ¿qué viene? Muy bien. Muy bien, como dice, Diego, diseño. Diseño. Ejecución, todavía no. Como siempre, nosotros desesperados los ingenieros por construir. Pero no. Después de la planificación, viene el diseño. ¿Quién, a ver, tú, Diego, ¿a qué te refieres con diseño? A ver si... Diego, ¿qué? Diseño de soluciones. Diego Vega, ¿a qué te refieres con diseño? Yo considero que la parte de diseño podría ser el diseño, digamos, estructural, arquitectónico, todo eso. Las especialidades, como se conoce, ¿no? El expediente técnico, finalmente, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. El diseño, pues, es todo lo que se va, o sea, en planos, lo que voy a ejecutar al final, ¿no? Entonces, no es tan fácil tampoco, porque hay un montón de involucrados, como bien lo ha dicho Diego, ¿no? Están los arquitectos, los ingenieros estructurales, los sanitarios, los eléctricos, el paisajista, depende pues qué proyecto, ¿no? No sé, ¿quién más? El mecánico, ¿no? El del aire acondicionado, ¿qué más? Millones pueden haber muchos involucrados, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto del cuartel San Martín que les mencionaba, incluso habían consultores de viento, ¿no? Porque las torres iban a ser tan altas que se podían generar como unas especies de huracanes de viento, ¿no? Entre una y otra. Entonces había que evaluar eso. Y así, bueno, el estudio de impacto vial, el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se desarrolla. Todas las partidas, exacto. Y ahora sí, contentos y felices, ¿no? Viene la ejecución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que en la ejecución, sí o no, como les decía un poco al principio, que el diseño esté bien hecho, pues, ¿no? Porque si no está bien hecho, me va a salir cualquier cosa, ¿no es cierto? Y va a terminar siendo un fracaso. Bueno, vamos a ver también qué es éxito y fracaso, ¿no? Vamos a ir avanzando. Hasta que luego se hace un cierre del proyecto, ¿no? Y se entrega. ¿Qué significa el cierre? El cierre es finalmente la entrega al usuario final, ¿no es cierto? O al cliente o al usuario final. En el caso de un puente, ¿a quién? Imagínense, a ver, en el caso de un puente, ¿a quién se le entrega el proyecto? ¿Quién va a recibir ese proyecto? Sí, ¿no? ¿Quién en específico? No, las personas no las reciben, ¿no? ¿Quién recibe el proyecto? El Estado. ¿Y quién en específico? ¿Qué entidad? El Ministerio de Transportes, ¿no es cierto? Entonces habrá una entidad, un área dentro del Ministerio de Transportes que se dedique a los puentes y que sea el encargado de recibir ese puente, ¿no? Y una vez que recibe ese puente, ¿qué tiene que hacer? Que ella así se cruza de brazos y dicen, miren qué bonita pueblo, miren qué bonito, o tiene que hacer algo más el ministerio, el área de puentes. Mantenimiento, exacto, ¿no? Entonces ahí viene otra que vamos a ver en un ratito, pero por eso les quiero enseñar la figura completa, que de acá ya es ya no es la gerencia de proyectos, ¿no? Ahora es otra área, otra incluso entidad, personas, etcétera, que se encarga de operaciones. Que es operaciones o mantenimiento, ¿no? Entonces, a ver, imagínense también que estamos en la UPC, estamos en un pabellón, no sé, en el pabellón A nosotros somos Monterrico, ¿no? De Monterrico. Se entrega ese pabellón, bueno, ya no están de la IA, deben estar como en el GHIJ por ahí, ¿no? En mi época había ABC, nada más.
Y ahora imagínense, entregamos el pabellón J. ¿A quién se lo entregamos? ¿A quién creen que le entregamos Imagínense que hemos construido un pabellón dentro del campus de la universidad. ¿A quién le entregamos? ¿Al rector de la universidad? No. Ya, pero ¿a quién en específico? ¿A qué área creen? Ya, ¿qué vivos? ¿Al cliente? No, pues, ¿quién es el cliente? El cliente en realidad es sí bueno, en este caso, el que invierte en la infraestructura, ¿no? Bueno, Lore todavía, ¿no? Pero ¿a qué área en específico se le entrega? Justamente a ¿no? A los de mantenimiento. Bueno, en específico no sé cómo se llama exactamente, pero finalmente es el que ve las operaciones y mantenimiento de la universidad. Díganme ejemplos de tareas que ustedes consideran que pueden hacer como mantenimiento dentro de un pabellón de aulas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se les ocurre? Imagínense que ustedes trabajan ahí en la universidad en el área de mantenimiento y ya el pabellón se terminó. Ya, pintura, está bien, limpieza, muy bien. ¿Qué más? Ya, bueno, a veces se tienen que entregar las señales. O sea, el proyecto entrega las señales. ¿Qué más? Un foco quemado, por ejemplo. ¿No es cierto? Un foco quemado, ¿quién lo arregla? El de mantenimiento, ¿no? Tiene que cambiar. ¿Qué pasa con los servicios higiénicos? ¿Qué es servicios higiénicos, Rebeca? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, incluso puede ser un atoro. Hay un atoro y lo tiene que reparar, ¿no? Mantenimiento, porque ya pasó mucho tiempo después de la entrega del proyecto, ¿no? Electricidad, reposición de luminarias, ¿no? No solo eso, también, por ejemplo, no sé si han escuchado que las cisternas de agua, por ejemplo, que quizás estén por ahí, se tienen que limpiar, ¿no? Limpieza, ¿cómo se llama? El grupo electrógeno, por ejemplo, ¿no? Si bien no ha estado en funcionamiento, cada cierto tiempo tienen que hacer una puesta en marcha, ¿no? Para que siempre confirmen de que cuando se necesite no vaya a tener problemas, ¿no? Esas son operaciones y mantenimiento, ¿no? Y pasa en todos los proyectos que nosotros como obra vamos a entregar, ¿ya? Entonces, toda esta primera parte de acá arriba es proyecto, ¿no? Y todo esto es operaciones y mantenimiento. Vamos a ir viendo, voy a ir pasando las diapositivas, pero vamos a ir conversando de todo esto mientras vamos avanzando, ¿ya? Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Compartir pantalla. Entonces, otro tema que vamos a conversar y que vamos a ver bastante, de hecho, como les decía, pues vamos a hablar de áreas de conocimiento y todos estos temas de las buenas prácticas. Todo lo que vamos a ver se basa en el PMI. ¿Alguien sabe qué es el PMI? ¿Han escuchado hablar del PMI? Sí, ¿Habían escuchado? ¿Sí? El Project Management Institute. Sí. Ya. Esta es una asociación sin fines de lucro, ¿no? Que congrega profesionales involucrados en la gestión de proyectos alrededor del mundo. Cabe recalcar muchas cosas. Primero, bueno, viene de Estados Unidos, ¿no? Es la más reconocida, la entidad de gerencia de proyectos más reconocida en el mundo, y es por eso que nos guiamos de ella, ¿no? Porque van a ver, pues, que pueden haber otras guías al respecto. Y también, algo importante es que no solamente habla de proyectos de construcción, o sea, y eso es una de las primeras cosas que les va a chocar un poco quizás, ¿no? Porque la gestión de proyectos es de todo tipo de proyectos. Proyectos de software, proyectos de capacitaciones. Ahora, ¿saben lo que son buenas prácticas? Espérense que termine esta idea. Proyectos, no sé, de ingeniería industrial, proyectos
imagínense, justo hablando de la universidad, pues recursos humanos quiere hacer una capacitación para los docentes de tal, no sé, del área de calidad educativa. Eso también es un proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver la definición de proyecto. Pero finalmente, pues un proyecto es algo único que tiene inicio, fin, ¿no? Y finalmente eso es un proyecto y puedes aplicar estas buenas prácticas, como se dice, ¿no? Entonces, sí, pues la construcción aplicará muchas más áreas, pero también hay proyectos chiquitos que también pueden aplicar, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es promover las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Rosy, ¿qué es buenas prácticas? A ver, con tus palabras. Ahí tú que lo estás mencionando. Me parece, bueno, cuando estuve en una charla del PMI, hablaron sobre buenas prácticas y era más que nada, cuando encontraban problemas, cosas así, se tenía que tomar decisiones como que correctas, acertadas, y todo eso, ¿no? Entiendo por buenas prácticas, profesora. Bueno, como les dije al principio, pues todo depende, ¿no? No hay nada blanco o negro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los proyectos principalmente pues están hechos por personas, ¿no? Entonces, las personas, ustedes saben, cada una es totalmente distinta de la otra, ¿no? Unos tienen les parece más importante una cosa, otros otra, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que ha hecho el PMI es reunir todas estas formas de gerenciar un proyecto, ya, de manera general, como les digo, no solamente en la construcción, y las ha plasmado en esta guía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? También, no solamente, como se sabe, pues los proyectos van evolucionando en el tiempo, ¿ya? Y van, pues, no mejorando, si esa es la palabra, ¿no? Evolucionar es la palabra. Entonces, cada cierto tiempo, el PMI también hace una revisión de lo que ha puesto en este compendio de buenas prácticas, que finalmente es el PMBOK, este libro, Project Management of Knowledge, espérate, ¿cómo era? Project Management Body of Knowledge, ¿no? Entonces, bueno, si ven acá de una vez, ¿no? En el 1996 empezaron con su PMBOK versión 1, y así está la versión 2 del 2000, la versión 3, la versión 4, 5, 6, ¿no? Y ahorita estamos en la versión 7 del 2021, ¿ya? Bueno, y aprovecho, ¿no? Como les comenté al principio con el sílabo, la versión 2017, que es la versión 6, la vamos a revisar nosotros ahora, ¿ya? Va a ser, de hecho, lo que más vamos a ver. Vamos a también hablar de la guía versión 7, porque, bueno, es la que está vigente hoy en día, pero nuestros proyectos todavía se basan, y lo más probable es que tengan mucho tiempo, ¿no?, en que se van a basar en la PMBOK 6, ¿ya? Porque son proyectos predictivos. Ya eso, María Fernanda ya lo conoce. Ella puede hacer la clase de esa parte. Ahora vamos a ver bien un poco por qué, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, no, por si acaso, y quiero sí que quede bien claro, porque pues yo sé cómo es en la universidad, no es que les estemos enseñando una versión atrasada y que estamos, ¿no?, desactualizados, no. Es necesaria para ustedes conocer este libro de la versión 6, porque se le conoce como proyectos predictivos. Vamos a ver ahora más adelante por qué, ¿no? Y en cambio, en la versión 7, de alguna manera asumen que uno ya sabe sobre la versión 6 y se habla de proyectos ágiles, ¿ya? Que todavía estamos en pañales en cuanto a la construcción. No porque no querramos, sino porque es un poco más difícil de llevarlo. O sea, la buena práctica hoy en día para proyectos de construcción, sobre todo en obra, es predictivos, ¿no? Se ve, pues, si se puede todavía empezar a ver este tema de agilidad en la parte del diseño, o por ahí en algunos, como que temas muy específicos dentro de la obra, pero no en general. Y vamos a ir viendo por qué a lo largo del curso, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué otro tema tiene, regresando al PMI en sí?
tiene estas certificaciones, ¿no? Como les comenté, pues el PMI es uno de las entidades de gerencia de proyectos, si no es la que más importante y seria y reconocida en el mundo, ¿no? Entonces, tiene todas estas certificaciones que cada uno de ustedes puede hacer cuando ya tenga un poco más experiencia, y la más importante es esta, la PMP, que es Project Management Professional. Con esto lo que estás diciendo es, una vez que lo pasas, ¿no? Que tú ya eres un profesional en la gerencia de proyectos según el PMI, ¿no? Para eso, pues, tienes que cumplir con algunos requisitos, que es como haber trabajado por lo menos 3 años en temas relacionados con gerencia de proyectos. No tienes que ser el gerente de proyecto, puedes haber trabajado en el equipo, ¿no? Tienes que llevar un curso de, no me acuerdo, creo que como 50 y tantas horas, y tienes que haber dado el examen, ¿no? Que el examen sí se dice que es uno de los más complicados también en el mundo sobre este tema, ¿no? Porque es un examen de 4 horas seguidas con 180 preguntas, ¿no? Entonces, no es fácil. Pero bueno, y después de eso uno acaba ahí, ¿no? Tienes que seguir actualizándote, si no confirman de que sigues, de que estás como que haciendo temas de gerencia de proyectos, caduca en 3 años, ¿no? O en todo caso tendrías que volver a dar el examen. No es barato tampoco. Y así, ¿no? Pero bueno, esa es la vida de si te quieres certificar en gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Sigamos, ¿no? Con el tema de proyectos, lineamientos generales. Bueno, aquí ya dice que es un proyecto, pero a ver, voy a regresar ahí para que no se copien tanto. ¿Quién me explica o me dice características sobre qué es un proyecto? Ya, está bien. Profesora, a ver, como una idea general podría ser, bueno, en base a lo que me acuerdo de lo que estamos haciendo, es algo temporal que cuenta con un inicio y un final que ya están definidos, y bueno, para lograrlo tiene un objetivo específico. Pienso que también implica mucha coordinación de actividades que tienen que estar relacionadas, y estas tienen que tener una asignación de recursos para así poder crear un producto, servicio o un resultado, pero que sea como único. Exacto, ¿no? Es un esfuerzo temporal, como dicen también Nelvin, ¿no? Que tiene un inicio. El esfuerzo temporal significa pues que tiene un inicio y un fin, ¿no? Como hablábamos ahí en la pizarra, ¿no? Si se dan cuenta, las operaciones, el mantenimiento y operaciones es de alguna manera permanente, ¿no? O sea, obviamente va a tener un fin en algún momento de la vida, ¿no? Cuando se acabe la universidad, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿no? En cambio, el proyecto tiene un inicio y un fin, ¿no? Y se entrega. Esa es una de las principales características. Otra característica es que se lleva a cabo de manera progresiva y secuencial, ¿no? Entonces, progresiva es una actividad después de la otra, ¿no? Y como que, mejor dicho, secuencial es una actividad después de la otra, y progresiva es que no desde el primer día vas a conocer, pues, cómo se va a desarrollar el proyecto, ¿no? El proyecto se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Y cada vez se va a ir, así como la tesis justamente que hablamos, ¿no? Cada vez se va a ir, ¿cómo se dice? Como llenando de información y llenando de información hasta que se termina el proyecto, ¿no? A eso se refiere con progresiva. Y bueno, sí, se trata de un producto, servicio o resultado único, ¿no? En nuestro caso normalmente es un producto, ¿no? Un edificio, un puente, ¿no? Algo tangible que no ha sido realizado con anterioridad, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Nunca existe un proyecto exactamente igual que el otro, ¿no? Imagínense, pues, en el caso que tenemos dos terrenos totalmente iguales, uno al costado del otro, y, no sé, somos 2 hermanos,
que hemos diseñado, que uno es arquitecto, pues ya ha diseñado las casas totalmente igualitas. ¿Ustedes creen que incluso ahí el proyecto, o sea, que ahí el proyecto va a ser igual o va a tener sus diferencias? Imagínense, ¿no? 2 terrenos del mismo tamaño igualitos, uno al costado del otro, para no decir que el suelo puede ser distinto, y los diseños igualitos. ¿En qué creen que puede cambiar? Chicos. Exacto, ¿no? Puede ser pues que uno, como obviamente hablábamos, pues son personas las que construyen, puede ser que uno se demore más, puede uno que se equivoque y tengan que demoler una parte, por así decirlo. Exacto, ¿no? Pueden tener diferentes dificultades al momento de construir, ¿no? ¿Quién sabe que habían decidido, se me acaba de ocurrir, habían decidido hacer 2 casas iguales, pero de pronto uno de los hermanos dice, no, ¿sabes qué? Mientras estás en la construcción, no, ya no quiero, ¿no? Quiero que mi fachada al menos sea, pues, no sé, de otro color incluso, ¿no? Y ahí es otro proyecto, ¿no? Se podría decir, ¿no? Entonces, nunca un proyecto va a ser igual al otro, ¿ya? Luego, bueno, gestión de proyectos es lo que vamos a ver ahora. Gestión o dirección de proyectos es lo mismo, por si acaso, o gerencia. Es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Administrar y organizar con éxito un proyecto cuidando de balancear las principales restricciones, ¿ya? Entonces, perdón un segundo, voy a ir avanzando. Entonces, finalmente es este conocimiento de herramientas, habilidades que tienen, vengan, que tienen que los gerentes de proyecto y el equipo va a hacer, ¿no? Y que, bueno, nosotros nos vamos a guiar del PMI, ¿no? Hay otras herramientas, pero principalmente nos vamos a guiar de ellas. Luego, el gerente de proyecto, bueno, que es la persona responsable de coordinar el proyecto para alcanzar el resultado esperado, ¿no? Espérense, perdón, que mis perritos creo que iban a empezar a hacer de las suyas. Ya. Bueno, otra cosa que también ya conversamos, ¿no? Es que el proyecto tiene el fin, finalmente, de generar un beneficio, ¿no? Ya sea para una organización, o sea, una empresa privada, o para la sociedad, ¿no? Pueden ser beneficios tangibles como ganar dinero, ¿no? Salvar vidas, por ejemplo, mejorar la participación de mercado, o beneficios intangibles, ¿no? Como aumentar la reputación, obtener satisfacción personal por el bien social, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes eran muy chicos, pero he trabajado ahí, la torre de Interbank, ¿no? No sé si la conocen. Hoy en día ya podría ser un edificio como, bueno, no es como muchos porque la arquitectura realmente es bien singular, pero cuando se construyó en 1997, era la única, ¿no? Al frente en San Isidro, en el otro lado, en el centro empresarial, prácticamente no habían edificios así como singulares, ¿no? Entonces, y encima costó muchísimo, ¿no? Entonces, mientras se construía, muchos de los que trabajaban ahí decían, ¿no? Estos gerentes de proyectos están locos, ¿no? ¿Cómo se van a gastar tanta plata? Etcétera, etcétera. Pero finalmente la torre de Interbank fue la que le dio, como fue un antes y un después a Interbank, ¿no? Fue la que le dio el prestigio, ¿no? Finalmente, pues, tener tu dinero ahí es como que, ¿no? Tener esta torre te da un cierto respaldo, ¿sí o no? ¿No? Entonces, eso es básicamente lo que dice acá, ¿no? La reputación. Y le dio mucho de lo que es ahora, ¿no? También, de esto de innovar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí también, ¿no? Ahí también hay un beneficio que, claro, no se puede contabilizar, o sea, no puedo decir por la torre, no sé, pues, ¿no? Tengo tantos clientes nuevos, no se puede, pero de alguna manera se sabe que es un beneficio igual, ¿no? Los proyectos podrían nacer por diferentes causas, ¿no? Aprovechar una oportunidad de mercado, resolver un problema, adaptarse a un cambio en la legislación, ¿no? Solicitud de un cliente, mitigar una amenaza potencial, ¿no? Entonces, ahí ustedes, que ahora les gusta ser emprendedores, ¿no? Tienen que ahí
Si realmente quieren hacer proyectos por su cuenta, pues tienen que ver de dónde conseguir esas ideas, ¿no? Otra característica importante que no quise dejar de lado es que también, como les mencioné, ¿no? Los proyectos evolucionan, ¿no? Y tienen diferentes desafíos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué desafío consideran en las pirámides de Egipto? Que no tiene que ver con el tema constructivo, por si acaso. El clima no, hace calor, no llueve. ¿Para qué servían las pirámides? ¿Para qué las construían? ¿Nadie sabe? Ahí está, Rebeca, tumbas. Muy bien. Ya. Y ¿qué más? Les voy a dar pistas, ¿ya? De los desafíos que habían. Obviamente las pirámides son enormes, ¿no? No sé si han ido, pero son realmente grandes. El material, sí, pero les dije que nada con el tema constructivo. ¿Han visto estas 3 torrecitas de acá, perdón, pirámides chiquitas de acá adelante? ¿Saben para qué son? En esa época, aunque no lo crean, ya hacían esto, un plan de contingencia. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué estas? Ay, Dios mío, me fui, no sé dónde están. ¿Alguien sabe qué puede ser? Diego Vega, Rebeca Arcaya. Ay, Dios mío, perdón. Me fui, no sé dónde están, un ratito. Ya, acá están. Chicos, ¿se les ocurre? Un ratito, ¿ya? Voy a dejar de compartir. No. A ver, ¿cuánto creen que era la esperanza de vida en esa época de los egipcios? ¿Quién me dice? Ajá, muy bien, por ahí. Entonces, ¿cuánto creen que se demoraban en construir, por ejemplo, esta, la más grande, ¿no? La tumba principal, la de Keops. Quizás por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ya, si el faraón muere antes, ya tenemos estas tumbitas provisionales para él, ¿no? Entonces, es así, aunque, bueno, ven todo el desafío, obviamente, tecnológico, ¿no? Que implicaban las pirámides, pero como ven, también necesitaban que el proyecto tenga éxito, ¿no? Entonces, ¿de qué servía construir tremenda mole si por ahí los podía alcanzar un poco antes la muerte del faraón, ¿no? Entonces, para eso tenían estos planes de contingencia, ¿no? Entonces, como ven, finalmente era un desafío, pero que lo podían solucionar, ¿no? Ahora, esta es la siguiente. ¿Qué es esta foto de acá arriba? ¿Qué proyecto es? ¿Lo saben? Ajá. ¿Qué desafío tiene? ¿Quién sabe? ¿Para qué se hizo el canal de Panamá? Para ir de un
del continente del Pacífico al Atlántico, ¿no? Ajá, Para que vayan los barcos. exacto. Va del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, ¿no es cierto? Pero ya, a ver, ahí sí, un tema tecnológico que todos tenemos que, claro, obviamente reducir el tiempo de viaje, porque pues si no te tienes que dar la vuelta por toda Sudamérica, imagínense, ¿no? Ahí sí, ¿qué desafío tecnológico hay? ¿Saben? O sea, simplemente hago un hueco ahí, atravieso toda la Tierra en la zona más corta de Centroamérica, ¿o hay algo más? Sí, Si no Arturo. me equivoco, profesora, la diferencia de altura entre los dos lados del Ajá. canal. Sí, sí, exacto. Es el nivel del agua el problema, ¿no? Entonces, el Pacífico es más alto que el Atlántico. Entonces, sí. Principalmente el desafío de este proyecto, pues fue eso, ¿no? Por eso si ven, los canales van bajando y bajando de altura o subiendo de acuerdo a si vas de un lugar a otro, ¿no? Pero les quería comentar de que, no sé si saben, pero en esa época también hubo una pandemia. Hubo la gripe, la malaria, y también muchos de los trabajadores murieron, ¿no? Entonces también hubo todo un desafío por ese lado, que es algo similar de alguna manera a lo que nos ha pasado hace poco a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí, o sea, un poco la idea es, obviamente hay millones de proyectos en los que podemos hablar de millones de cosas, pero quería mencionarles algunos como que un poco, ¿no? Un poco resaltantes, digamos, de acuerdo a lo que estamos viendo. Ya, ¿y quién me habla del último? Déjenme un segundo que voy a... Ya, ¿quién me dice del último? ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién es? ¿Alguien sabe qué es? Chicos, ¿nadie? Así se llama el proyecto. No, la Videna, ¿no es cierto? Exacto. Esta es la Videna, sí, que se construyó para los Juegos Panamericanos. Eso sí, también, ¿eh? Siempre cuando les haga una pregunta, todo bien, respondan con mucha confianza, pero recuerden responder siempre a la pregunta, ¿no? Eso pasa mucho en el trabajo también, ¿no? Algún jefe pregunta y las personas responden, pero ahí por desvío. Entonces se sabe al toque cuando sabes o no sabes. ¿Ya? Entonces sí, como dice Luis Fernando, es la Videna, ¿no? ¿Qué se hicieron para los Juegos Panamericanos? ¿Qué desafío tuvo la Videna? Esto ya es ahorita, ¿no? 2019, antes de la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? Tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí, Rebeca? De pronto se nos vinieron, para variar, los menos planificados del mundo, se venían los Panamericanos y no se había hecho nada, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Alguien sabe? ¿Cómo hicieron para que se construya? ¿No? Más o menos, sí, ¿no? Contrataron a personas que conocían sobre los contratos NEC, que son contratos ingleses, ¿no? Entonces vinieron gente de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido a hacer estos trabajos. ¿Por qué? Porque en el Estado estamos acostumbrados a hacer esto, ¿no? Planificar, diseñar, luego de diseñar, que hacemos los planos, hacemos el expediente técnico, hacemos el concurso de obra, ¿no? Definimos al contratista, ejecutamos, ¿no? Para eso ya llegaban los Panamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron con los contratos NEC? Que básicamente son contratos ya estandarizados, donde la experiencia está en Inglaterra principalmente,
y el diseño y la ejecución se fueron haciendo en paralelo, ¿no? Antes de tener el diseño final con un presupuesto estimado final, ya se había contratado al constructor, ¿no? Entonces, mientras se construía, se terminaba de hacer el diseño, ¿no? Y esa fue la razón por la que se pudo terminar, ¿no? Y bueno, hoy en día se habla bastante de eso, ¿no? Y de hecho en la reconstrucción de los colegios se está haciendo así también, ¿no? Entonces, nada, finalmente la conclusión, ay, pensé que estaba compartiendo pantalla. Finalmente la conclusión, pues, es que los proyectos, como les digo, van evolucionando, tienen diferentes desafíos, son únicos siempre, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto principal. Entonces, por eso, pues, las buenas prácticas, ¿no? Y ver, de alguna manera, no va a poder ser nunca un manual o una guía, porque justamente todos los proyectos son distintos, pero sí ciertos lineamientos y buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, esto también ya lo vimos, ¿no? El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. En cambio, el trabajo operativo, que sería mantenimiento y operaciones, ¿no? Es efectuar permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cronograma aquí de mantenimiento, o sea, un cronograma de proyecto es tal cual el que conocemos, ¿no? En que hemos visto en planificación, por ejemplo, aunque hemos visto la obra, pues, bueno, empieza con el diseño, cuánto tiempo me voy a demorar en hacer los planos de arquitectura, los de estructuras, sanitarias, eléctricas, etcétera, cuándo voy a tener la licencia de construcción, y luego ya, pues, ¿no? El EDT, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del WBS, el EDT? Con eso armo mis actividades y armo mi cronograma, ¿no? Veo cuál es mi ruta crítica, todo eso. Eso es proyecto. Un cronograma de operaciones es básicamente, pues, por ejemplo, puede ser un Excel anual, ¿no? En el que se pone, no sé, pues, ascensor, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto tiene que venir la empresa de ascensor a hacerle mantenimiento? No sé, cada 3 meses, un mantenimiento preventivo, ¿no? Al grupo electrógeno también, ¿no? Cada 6 meses. Las bombas de agua, la limpieza, cada 6 meses. Derratización y desinfectación, también cada 6 meses, ¿no? Y así, hay protocolos. Revisión de luminarias, ¿no? Las luminarias quemadas las saco y las vuelvo a poner. Es un trabajo mucho más operativo, ¿no? Por eso se le dice operaciones, ¿ya? ¿Qué pasa si, imagínense, otra vez estoy en el pabellón de la universidad y de pronto todas las aulas tienen sus luminarias, pero de pronto dicen, no, ¿saben qué? Dice pues el jefe del jefe de operaciones, ¿no? El área administrativa, le dice el gerente de administración, le dice, hemos decidido que vamos a cambiar todas las luminarias por LEDs, y bueno, ha venido esta nueva tecnología, que no sé qué, no sé cuántos, que sí conviene, el retorno de inversiones, no sé, a 5 años, entonces hay que cambiar todas las luminarias. ¿Eso sería mantenimiento o sería un proyecto? ¿Qué opinan? Un proyecto, ¿no? Se genera un proyecto más chiquito dentro de operaciones. ¿Por qué? Porque cumple con lo mismo. Tiene un inicio, tiene un fin, ¿no es cierto? Hasta que se vuelve, o sea, desde que también va a haber seguro una etapa en la que se diseña o se ve, quizás ya no, por aula ya no tienen que entrar pues 8, por decir así, ¿no? Pueden entrar 4 luminarias, ya no 8, ¿no? Entonces hay que hacer todo un proyecto para eso, hay que ver, no sé, pues el tema de la tiene un nombre, la temperatura de iluminación, algo así lo llaman los arquitectos, cuánto cuestan cotizar, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo de importación, se instalan, se pinta el techo y ya está, ¿no? Y vuelve a operaciones de mantenimiento. Entonces, eso también, ¿no? Para ir dando ejemplos, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando. Bueno, acá lo mismo, ¿no? La operación es continua, el proyecto tiene inicio y fin, las operaciones son un producto estándar, los proyectos son un servicio o producto único, operaciones tienen una disciplina única, el proyecto es un catalizador para la gestión de cambios, ¿no? Las operaciones tratan de mantener justamente el status quo, ¿no? El que nunca nada cambie y sea lo más estandarizado posible. Y bueno, acá en los proyectos las tareas están relacionadas con restricciones, como en los cronogramas Gantt y todo eso.
En las operaciones las tareas son paralelas sin relacionar, ¿no? O sea, uno es el mantenimiento del ascensor, el otro es el no sé qué, o sea, cosas que no se relacionan entre sí. En cambio, en los proyectos, como hemos visto, sí, pues, ¿no? Para poder armar, pues, tu cronograma de obra tienes que enlazar muchas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente, como les decía, la dirección o la gestión de proyectos, ¿no? Son, ya lo hemos visto, esto se repite un poco, ¿no? Es como una conclusión, ¿no? Todas las prácticas para generar un proyecto, aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con requisitos del mismo, ¿no? Dirigir equipos, tareas encaminadas, entregables. No debemos confundir la dirección de proyectos con la administración general de empresas, lo mismo, ¿no? Mientras que la administración se mantiene en el tiempo, la dirección de proyectos gestiona emprendimientos finitos con objetivos específicos. Ya, hasta aquí está claro, ¿no? Voy a avanzar con esto porque después lo vamos a ver, ¿ya? Pero hasta acá está claro, ¿no? Con estas definiciones creo que me he metido un poco porque en verdad son la base de todo lo que viene. Ya no quiero que les quede duda. Luego están los famosos tipos de proyecto que les mencionaba del PMI, del PMBOK 6, ¿no? Del libro de la versión 6 y de la versión 7, ¿ya? Están los proyectos predictivos y los proyectos ágiles. Entonces, los proyectos predictivos son los que finalmente nosotros hacemos en obra. Creo que esto sí ya lo voy a borrar. Ni modo. Sí. Ya. Entonces, en los proyectos predictivos que nosotros hacemos, el alcance está definido. ¿Qué entienden por alcance? ¿Quién me explica el alcance? El alcance son los requisitos del cliente o los interesados. O sea, los stakeholders. Todos sabemos que son stakeholders, ¿no? Igual lo vamos a revisar. Entonces, en un proyecto de construcción, el alcance está definido. ¿Quién me explica un poco lo que estoy tratando de decir? ¿Entienden? ¿Alguien entiende lo que les estoy diciendo? Ya. De hecho, deberían de entender, ahora que me pongo a pensar, porque en planificación, que es un requisito de esto, se hizo, ¿no es cierto?, la EDT, por ejemplo, ¿no?, la WBS. Antes de la WBS estaba el enunciado del alcance, es decir, lo que se va a construir en el proyecto, ¿no? Y la EDT, uno de los requisitos es que abarca todo lo que se va a construir, ¿no es cierto? El alcance es eso. Por ejemplo, regreso al pabellón de la UPC de las aulas, ¿no? No solamente se dice, pues voy a construir el pabellón J del campus de Monterrico, ¿no? Sino que el alcance es, ese proyecto tendrá, no sé, pues, ¿no? Está en un área de terreno de tantos metros cuadrados, va a tener 8 pisos, va a tener 40 aulas, ¿no? De tantos alumnos de capacidad, 2 baños por piso, una escalera de emergencia, va a tener dos o un ascensor, por ejemplo. ¿Qué más? Va a haber un gimnasio, ¿no? No solamente van a ser aulas, va a haber un gimnasio en el piso 3, imagínense, y así, ¿no? Entonces, normalmente sí o no que nuestros proyectos son así. Definimos todo el alcance y después que definimos el alcance, ¿qué hacemos? En líneas generales. Una vez que definimos el alcance, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Hacemos un presupuesto, ¿no es cierto? Y hacemos un cronograma, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es como nos han enseñado, ¿no? En la universidad. Chicos, sí me están siguiendo, ¿no? Ya. Entonces, a este tipo de proyectos se les conoce como proyectos predictivos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta
que finalmente lo que se hace es predecir del alcance que se va a hacer, o sea, de lo que se va a hacer, se va a predecir cuánto va a costar y en cuánto tiempo se va a hacer, ¿sí o no? Nadie tiene la varita mágica, ¿no? Simplemente por experiencia decimos, allá, este alcance va a costar tanto y con este alcance se va a construir en tanto tiempo, ¿no es cierto? Eso es predictivo. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? El objetivo es cumplir con el plan, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Un proyecto exitoso para nosotros es ¿cuál? El que nos han enseñado, ¿no? Que se cumpla con el tiempo y con el presupuesto, ¿no es cierto? Eso es un proyecto exitoso para nosotros, ¿ya? Eso es porque estamos en predictivos, ¿ya? De hecho, a ver, regreso entonces a la definición. Sí se ve, ¿no? Entonces, los predictivos o cascada, como ven acá, son los que se define el alcance del proyecto, el tiempo y el costo para llegar a ese alcance. Esto se define tan al principio del ciclo de vida del proyecto como sea posible, ¿no es cierto? Siempre nos han enseñado ya, hay que definir eso desde el principio. Estos proyectos atraviesan una serie de fases secuenciales o superpuestas, ¿no? Secuenciales una después de la otra, o superpuestas como se ve aquí, ¿no? No necesariamente tengo que acabar este primer rectangulito para poder empezar el otro, ¿no? A eso se refiere con superpuestas. Donde cada fase suele enfocarse en un subconjunto de actividades del proyecto, ¿no? Se prefieren generalmente cuando el producto a entregar está claramente definido o cuando un producto debe ser entregado en su totalidad para que tenga valor para los interesados, ¿ya? Eso del final lo vamos a ver después. ¡Ay, me fui! Uy, se me está acabando la batería. Entonces, como les digo, eso es lo que estamos siempre acostumbrados a hacer nosotros, ¿no? A trabajar como un proyecto predictivo. ¿Qué pasa en un proyecto? El ejemplo así, el ejemplo supermodelo de un proyecto predictivo realmente es la etapa de construcción de una obra de construcción, justamente. ¿Por qué? Porque justamente en este caso, espérenme, el alcance está definido, ¿no? El alcance está definido y nosotros empezamos a construir. Y sería muy caro si queremos ponernos a como que tantear un poco otros temas, ¿no? Ahora vamos a ver, mejor les explico eso después. Ya, ¿qué pasa en los proyectos ágiles? Ya, que no son... Aquí, como les digo, el ejemplo es la ejecución de una obra de construcción, ¿no? El ejemplo máximo. Aquí el ejemplo máximo en ágil es el desarrollo de un software. Sí, tienen enfoque flexible y colaborativo. Entonces, y esto es la tendencia, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿para qué me explican los proyectos ágiles si es que son sobre softwares? Pero no, vamos a ir viendo que finalmente es la tendencia y como lo está haciendo María Fernanda en su tesis, ella está viendo de hacer en la etapa de diseño el usar agilidad, ¿no? Que ya vamos a ir viendo de qué va. Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia mundial es esa y porque vamos, al final de esta clase vamos a terminar de entender. Entonces, ¿qué pasa lo único que quiero acá es que no piensen que para qué les explico si es un software, ¿no? Sino que ya lo estamos usando dentro de lo que más se puede porque el mundo se está yendo hacia el tema ágil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un diseño de un software? En líneas generales, así como les he explicado esta parte, imagínense cuando empezó a desarrollarse el AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? El cliente, ¿no? Que el dueño, el que quería, pues, desarrollar ese programa de AutoCAD, ¿no? Que dijo, oye, a ver, sería interesante, ¿no? Que en lugar de que estén los pobres arquitectos o ingenieros dibujando a mano y que si se equivocan tienen que volver a dibujar, ¿no? Sería interesante hacer un software, ¿no? Donde, bueno, pues borrar sea lo más sencillo del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de proyectos? Lo que pasa es que dice, ya, quiero hacer un software
¿no? Que sería el AutoCAD, ¿no? De dibujo de planos, ¿no? Entonces, tengo un presupuesto, ¿no? Tengo un monto para hacer ese software y tengo un cronograma. O sea, tengo un tiempo de entrega. Me gustaría que salga de acá a un año, no sé, ¿no? Algo así, para que no me ganen tampoco, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en día este tema es, el tema de los software y todo es como muy competitivo. Entonces, tengo un presupuesto, tengo un cronograma, tengo un cierto alcance, pero finalmente, a lo largo del proyecto, se va a ir definiendo mejor el alcance, ¿no? Entonces, del presupuesto y del cronograma, poco a poco va a ir saliendo y generándose este alcance, ¿no? Por ejemplo, no sé, que tenga pantalla infinita, ¿no? El AutoCAD. Eso quizás pudo verse a los 2 meses de empezar el desarrollo del programa, ¿no? Dijeron, uy, sí, ya, vamos a hacer un esto de planos, un software de planos, pero como que empezaron a ver los programadores que podría ser muy complicado en una pantalla fija, ¿no? O en una hoja, imagínense como el Word. Entonces dijeron, no, ya, en algún momento del desarrollo del proyecto, dentro de este presupuesto, dentro de este tiempo, dijeron que sea una pantalla infinita. ¡Wow! ¿No? Entonces se pusieron a programar como una pantalla infinita. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron esa flexibilidad? Porque el objetivo, si se dan cuenta en este caso, ya no es cumplir con un plan, sino es cumplir, o sea, resolver los requerimientos, ¿no? Del cliente en este caso, ¿no? O de los stakeholders. Entonces, ¿qué es en este tipo de proyectos que dices? Ah, ya tengo este presupuesto, tengo este cronograma y digo, ¿qué es lo que quieren realmente conseguir, ¿no? Entonces, esa pantalla infinita iba a solucionar muchos problemas, ¿no? A que tenerlo en un marco de hoja, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Resolviendo los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí es un problema hoy en día hacerlo. ¿Por qué no la obra se hace así? Pues porque, claro, cambiar de una hoja, imagínense A4 en un programa, a volverlo infinito, es barato, ¿no? O sea, no es muy costoso. Es un programador que, bueno, sabe mucho y le pagas al programador, pero no como sería en el caso de una obra, pues que tendría que ser, a ver, no sé, pues, ¿no? Construye este muro y luego vemos si lo demolemos o no, a ver si nos funciona, ¿no? Así no funciona un proyecto de construcción. Sería demasiado caro, ¿no? Entonces, por eso es que los ejemplos se van para allá, ¿no? O sea, la construcción es el claro ejemplo de un proyecto predictivo y el ágil es un claro ejemplo, el software es un claro ejemplo de un proyecto ágil. Pero eso no significa que el mundo se vaya hacia los temas ágiles, ¿no? Incluso nosotros, o sea, los que estamos trabajando van a ver, ¿no? En una obra, hoy en día, sí, hay que cumplir con el plan y todo eso para que sea exitoso, pero el cliente nos va a pedir cambios y no podemos decir que no, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante. En los años 50, pues, ya, una obra y se construye al año y medio y todo va igual. Pero hoy en día, pues, que los modelos cambian, los acabados cambian, etcétera, etcétera, tenemos que estar abiertos a esos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque también necesitamos resolverle el problema a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy general, pero sí se entendió, ¿no? Lo que... Si alguien no entendió nada, me avisa, por favor. Entonces, ay, Dios mío, siempre me pierdo. ¿Dónde estoy? Ya. Entonces, los proyectos ágiles, ¿no? No se pone, o sea, ya de por sí, por su naturaleza, no se pone el foco en el plan de un proyecto, sino en el problema del cliente. La idea es hacer un primer análisis del problema a lo grande, dividirlo en trocitos e ir construyendo, repartiendo el análisis en cada uno, iterar, ¿no? Entonces, es lo que les decía, bueno, no tanto, pero como que primero dijeron, ya, vamos a ver el tema de la pantalla, ¿no? Entonces, todos se pusieron a programar la pantalla. Vamos a ver, ahora podemos pasar a un siguiente plano, no sé, qué sé yo, hacer la línea, la polilínea, o sea, esos primeros botones, ¿no? Así. Y se va avanzando poco a poco, ¿no? Responden a niveles altos de cambio y a la participación continua de los interesados, ¿no? De los stakeholders. Al comienzo de una iteración, el equipo trabajará para determinar cuántos de los elementos de alta prioridad de la lista de pendientes se pueden entregar dentro de la siguiente iteración. Bueno, eso ya es un poco más detallado. Este tema de ágil lo vamos a ver en la última clase.
mucho más a detalle, pero un poco esta es la idea, ¿no? Generalmente se opta por los métodos adaptativos, que son los ágiles, en entornos que cambian rápidamente, cuando los requisitos y alcances son difíciles de definir con antelación y cuando es posible definir mejoras graduales que aportan valor a los interesados, ¿no? Creación, por ejemplo, de un software antivirus, diseños industriales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Otra de los temas es que también las entregas son antes, ¿no? El problema del cliente, o sea, o mejor dicho, la necesidad del cliente, ¿qué es? Recibir el retorno de la inversión lo más pronto posible, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ven, por eso hay tantas actualizaciones de softwares, ¿no? Ustedes están ahí, no sé, en su celular y de pronto les llega una actualización. ¿Por qué? Porque igual ha salido al mercado ese software, pero poco a poco se le va poniendo más, ¿cómo se dice? Más beneficios, más temas de alcance, ¿no? Que no era necesario, o sea, que lo que se quería era lanzarlo al mercado y después ya ir actualizando, ¿no? Esos no van a tener costos, ¿no? O bueno, en algunos casos sí, pero lo importante era como que el inicio, ¿no? El lanzamiento, ¿no? Entonces, esa también es otra de las características que tiene Ágil, que son incrementales. Ahorita vamos a ver eso. Es más, de una vez lo vemos, ¿no? Como les decía, pues los proyectos evolucionan y presentan diferentes desafíos, ¿no? Y está esta tendencia mundial hacia lo ágil. Si ven, el predictivo, en principio, es cuando los cambios son bajos y la frecuencia de entrega es baja. ¿A qué me refiero? O sea, cambios bajos, ¿no? Es verdad, una obra de construcción, siempre y cuando el diseño esté bien hecho, en principio debería de tener pocos cambios, ¿no es cierto? Salvo que, bueno, el cliente quiera hacer un cambio radical, qué sé yo, no debería de hacer un cambio, ¿no? En principio hay que seguir con los planos y se termina, ¿no? La frecuencia de entrega se refiere a eso también, ¿no? El edificio, imagínense, el pabellón, me demoro un año en construirlo, en un año entrego, ¿no? Esa es la frecuencia de entrega, ¿no? En cambio, pues, en un software podría ser que se vayan entregando pedacitos que ya funcionan para el mercado, ¿no? Y a eso se le llama incremental. En el caso, hoy en día, también hablando de esta tendencia mundial, hoy en día podemos hacer, que serían híbridos, podríamos hacer predictivos incrementales, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Imagínense que tenemos, por ejemplo, ¿no? Un edificio también de viviendas. Por mi pizarra la voy a hacer un edificio chiquito. Y han visto que hoy en día se entregan locales comerciales en el primer piso, ¿no es cierto? Chicos, ¿están? Ya se me perdieron. Ya. Entonces, sí. Entonces, espérense. Ya, imagínense que este es el piso 1, el piso 2, el piso 3, el piso 4. Del piso 2 al piso 4 son departamentos, no sé, 2 departamentos por piso. Y en el piso 1 hay 3 locales comerciales, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una entrega incremental? Hablando de nuestro edificio predictivo. Estos son los locales comerciales, el local 1, local 2, local 3, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, decirle al cliente, yo, como sé que quieres el retorno de la inversión lo más rápido posible, te voy a entregar estos 3 locales comerciales antes de que termine la construcción. ¿Para qué? Para que los puedas ir alquilando y puedan ir funcionando, ¿no? No sé, una cafetería, una farmacia, qué sé yo, y encima se sigue construyendo el edificio. ¿Sí o no? No se ve mucho todavía acá en Lima, pero ya en otros países sí, ¿no? Entonces, esto ya es agilidad, ¿no? O bueno, ya es, sí, agilidad, ¿no? Proyectos ágiles incrementales. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya no estás haciendo esta entrega única, ¿no? Ya estás un poco más por aquí, ¿no? Eso es incremental. Ir entregando de a poquitos, pero productos que ya agregan valor, ¿no? ¿Qué significa que agrega valor? Básicamente que es un valor para alguien, entonces se puede vender, ¿no? O alquilar, bueno, en este caso, a eso se refiere.
Iterativo es más como, ahí sí es una entrega, por eso está de este lado, ¿no? La frecuencia baja y un grado de cambio alto, ¿no? Bueno, yo siempre menciono como ejemplo a las tesis, justamente, ¿no? Las tesis, si se dan cuenta, pues se van, sí, la frecuencia de entrega es una, finalmente al final, pero va cambiando, ¿no? Tienen que ir avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo hasta que se entregue, ¿no? Eso es iterativo. Y ya ágil, pues es algo que sí, de alguna manera, para nosotros como construcción ya se ve un poco más lejos, ¿no? Donde la frecuencia de entrega alta con un grado de cambio alto, ¿no? Para eso se usan estas metodologías Scrum, todo, y se está viendo, pues, ahí sí en la etapa de diseño, hacerlo de esta forma, ¿no? Así aseguras también, bueno, mejoras la posibilidad de que el proyecto de construcción se entregue con éxito, ¿no? ¿Se entendió, chicos? ¿Algo, al menos? La idea es ir poco a poco creando estos conceptos, ¿no? Sí, ya, genial. Ya. Entonces, hablando del tema ágil, ahí ya también para... ¡Ay, qué pesados estos! Se ponen a jugar a esta hora. Tengo 4 perros. Espérense, les voy a quitar esta cosa. No, ya. Mucho bulla. Ya. Entonces, para cerrar con este tema de los conceptos de ágil, aunque vamos a seguir hablando en la próxima clase, y luego sí ya nos vamos a centrar en todo lo predictivo, quería comentarles sobre esto, ¿no? Que se llama el manifiesto ágil, que es una especie de los mandamientos ágiles, ¿ya? Y que, si bien no los podemos aplicar en el predictivo al 100%, como les digo, la tendencia es esta, ¿no? Entonces, siempre hay que chequear y estar también evolucionando, ¿no? Y de nosotros depende el cambio también, ¿no? Entonces, uno del primer concepto del manifiesto ágil dice que los individuos e interacciones entre ellos, o sea, sobre significa son más importantes, ¿no? Que los procesos y herramientas. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Quién me puede explicar un poco qué entiende sobre este tema? Sobre esta definición o concepto o idea. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien tiene una idea? No les va a parecer muy raro porque es la tendencia hoy en día y lo que también creo yo que ustedes esperan en un trabajo. A diferencia de lo que esperaban sus padres, por ejemplo, ¿no? Sus abuelos en un trabajo. ¿Nadie? Da prioridad a la comunicación abierta. Ajá, muy bien. ¿Quién habló? La colaboración. María entre los del equipo, ¿no? Del equipo. Exacto, ¿no? Entonces sí, como dice Abel también, el equipo, tener un buen ambiente laboral, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, si en un buen ambiente laboral, ¿no? Las personas están capacitadas, motivadas, se sienten a gusto, ¿no? Están contentas, entre ellos trabajan bien, como que no es que importe más que los procesos y herramientas, sino que los procesos y herramientas, que también son importantes, se van a dar simplemente, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? Normalmente, no sé, bueno, cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, claro, era el proceso, usar la herramienta, ¿no? Y nadie se preocupaba por cómo me sentía yo, ¿no? Si me sentía contenta, si estaba motivada, ¿no? Si me sentía responsable de lo que hacía o simplemente pues tenía que cumplir con el procedimiento, ¿no es cierto? Lo que están diciendo acá es, primero me centro en cómo estamos todos, porque los procesos se van a dar por default, ¿no? Y el uso de las herramientas también, porque todo va a tener sentido en esa forma. Lo mismo en el 2, ¿no? Software, en este caso recuerden que todo nace del software, ¿no? De esa zona. Entonces, es un decir, ¿no? Software funcionando sobre documentación exhaustiva, ¿no? Este está un poco más fácil. Voy a avanzar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Lo mismo, ¿no? El expediente técnico. ¿Quién conoce un expediente técnico? ¿De qué tamaño es, no? Las valorizaciones, ¿de qué tamaño son? ¿Sí o no?
en nuestros proyectos. ¿Alguien ha visto una valorización alguna vez en el Estado? ¿Alguien ha visto alguna vez un file de valorización? Sí, ¿no es cierto? Puede ser pues que sean 2 de esas carpetas grises gigantes cada mes, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es, ya, sí, no es que tampoco hay que menospreciar a la documentación y que todo lo formal se tenga que dar, pero lo más importante, pues, o sea, ¿de qué me sirve esos 2? Ay, Dios mío, esto chico. ¿De qué me sirven esos 2 carpetas gigantes si la obra está atrasada, ¿no? Si no se le paga al personal, etcétera, ¿no? Ya, caramba. Dios. Ahí vino la... Ya. Luego, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Lo mismo, ¿no? No es que Ágil dice, no hay que hacer un contrato. No. Lo que está diciendo es, si me llevo bien con el cliente, ¿no? Si somos socios, etcétera, etcétera, la negociación contractual se va a dar rápido, ¿no? Si hay confianza entre nosotros, etcétera, va a fluir, ¿no? Y bueno, y respuesta ante un cambio sobre seguir un plan, ¿no? Que eso ya lo hemos conversado. O sea, lo importante es, como los proyectos pues hoy en día son cambiantes, hay que ir hacia ese cambio en vez de seguir un plan. No sé si les ha pasado ya, pero a mí sí me ha pasado que recién en realidad cuando entré a Interbank, a Intercorp, casi todos mis compañeros habían estudiado otra cosa, ¿no? Yo era la única ingeniera civil e incluso no habían arquitectos. Entonces, cuando hablaban de los proyectos, porque finalmente veíamos los proyectos, habían administradores, economistas, de todo un poco, abogados, etcétera. Y lo primero que decían es, bueno, ya, ahora hay que cambiar y hay que hacer esto de esta forma, ¿no? Y en mi cabeza era, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque me han enseñado a que hay que seguir un plan, ¿no? Entonces digo, y volver a cambiar el presupuesto, y volver a cambiar el cronograma, ¿no? Entonces, y nadie tenía esa reacción, ¿no? Esa reacción como la mía, ¿no? Todos estaban como mucho más abiertos a los cambios, ¿no? Y es porque, pues, de alguna manera es eso, ¿no? A nosotros nos enseñan a seguir un plan. Y no está mal, no estoy diciendo por si acaso que esté mal, solo estoy diciendo que hay que abrir un poco la mente y al final todo se puede, al final el cliente pues es el que tiene la razón, como se dice, ¿no? Entonces hay que irlo guiando, ¿no? Porque tampoco estaría mal de nuestra parte siendo gerentes de proyecto que simplemente le digamos que sí a todo, porque para eso estamos, ¿no? Nosotros tenemos que decirle lo que significa ese cambio, ¿no? Ese cambio te va a significar un costo de tanto más, ese cambio se va a significar un tiempo de tanto más, considero que en este caso sí vale la pena, considero que en este caso no vale la pena, ¿no? Pero finalmente el cliente decide, pero nuestra responsabilidad es advertirle, ¿no? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Están ahí? Ya, y entonces, ya, chévere. Bueno, entonces, creo que lo vamos a dejar aquí, porque ya acá este tema se me va a ir del tiempo. La próxima clase, porfa, como les repito, 5 y 7, empiezo a tomar lista porque sé que por norma pueden llegar hasta y 10. Y vamos a ver más, o sea, ahora sí vamos a ver definiciones, bastantes definiciones que tenemos que ir viendo y ahí sí les voy a pedir que sí, para la siguiente clase estudien, ¿no? Porque sí van a haber bastantes definiciones. Ahora he tratado de ser lo más genérica posible para que se traten de dar una idea. Y nada, y seguimos avanzando. ¿Qué tal les ha parecido la clase? ¿Quién me dice? Ya para irnos. ¿Se imaginaban algo así? Ya. Aparte, ¿alguien más aparte de interesante? Ahora que esperan un poco de este curso, ¿quién me dice? ¿Alguien hable?
Ay, qué bueno. Gracias, Rosy. Chévere. Ah, qué bueno que sí, vamos a ir revisando todo, ¿no? Planificación, presupuestos, bueno, stakeholders, compras, vamos a ver de todo un poco, ¿ya? Pero bueno, poco a poco. Estas primeras clases iban a ser un poco más de definiciones porque necesitamos eso, ¿no? Ujú, muy bien. Sí, ¿hace cuánto que no llevaron planificación? Espero porque sí, muchos tienen ese hueco ahí. Pero bueno, lo vamos a ver, no se preocupen. Ah, ya. Qué bueno. Ya pues chicos, entonces lo dejamos ahí y nos vemos el miércoles a las 5. Gracias a ustedes, cuídense. Ah, hay unos que recién están llevando planning, bueno, ni modo. Ya, listo. Gracias. Chao.